Continuando con la segunda parte de las conferencias de esta linda tarde, nos acompaña el maestro Alejandro Cisneros, con el tema Litigio Estratégico desde las Facultades de Comprobación. El licenciado Cisneros es abogado fiscalista. Obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, con mención honorífica. Así pues, cursó el posgrado de Derecho Procesal Fiscal por la misma Universidad Panamericana, obteniendo de nueva cuenta mención honorífica. Cursó la especialidad de Impuestos por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y actualmente cursa estudios de MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, el IPADE. Actualmente es socio de la firma Blackstone Litigio Fiscal, firma fundada con el objetivo de complementar los servicios de otros profesionistas y despachos aliados, exclusivamente en materia de defensa fiscal. Licenciado Cisneros, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Fiscalística por invitarnos. Pues realmente la charla que les vamos a proponer el día de hoy es una charla práctica, es una charla de nuestra experiencia y tal vez de la suya. Es decir, vamos a platicar un poquito sobre el tema de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. No recuerdo, bueno, sí recuerdo, de todos los juicios que últimamente hemos llevado, creo que uno solo es el que ha llegado al fondo del asunto. Lo normal en nuestro despacho es que el litigio se termine por violaciones procesales. Lo normal en nuestro despacho es que el litigio se lleve principalmente hacia la forma y principalmente tratando de buscar la forma como una especie de blindaje para no llegar a la prueba del fondo del asunto. Porque consideramos que nuestros tribunales, especialmente el Tribunal Fiscal, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativo, y no se diga los colegiados, cada vez menos quieren estudiar pruebas, cada vez menos quieren saber la verdad. Entonces, uno de los asuntos más difíciles que hemos tenido es aquel en el que uno de los clientes de veras no debía dinero. Y entonces dije, wow, o sea, ¿por qué en el asunto que no debe dinero el cliente eran unos gastos, me acuerdo, de casetas para un transportista, en donde estaban pagados pero no con cheque? Fue un tema que me costó 3 amparos ganar, ¿no?, de fondo. Y todavía quedó un resquicio que tuvimos que levantar con un tema de forma. A partir de esa experiencia vemos que el esperar el fondo del asunto es riesgoso todavía. Entonces vemos la forma como un blindaje de defensa previo al fondo del asunto. Si podemos ganar el juicio, y lo digo abiertamente, por violaciones procesales, para nosotros es loable, es válido y tratamos nosotros de buscarlo así. Esa es la verdad. Los fondos del asunto son hermosos, son muy padres. Cuando planeamos, se escucha, sí tiene sustento y hay que cuidar muchas cosas, pero cuando llegamos al lado de la defensa, lanzamos 25 argumentos de forma antes del argumento de fondo, ¿no? Y si llegamos a atender el argumento de fondo, es que ya estamos en problemas. Esa es la verdad. Claro está que no todo es forma. Hablamos de devoluciones, esas devoluciones se tienen que ganar por fondo, y normalmente las cosas en las que tienes que incitar a la autoridad es lo que vamos a buscar el fondo. Pero cuando se trata de un crédito fiscal, nosotros creemos que la forma es fondo. Bueno, por eso nosotros proponemos que el litigio estratégico se da desde las mismas facultades de comprobación. Nosotros consideramos que una visita domiciliaria bien atendida difícilmente se va a perder frente a un tribunal. Es decir, lejos de la idea antigua de los abogados en el sentido de decir, nosotros no nos metemos hasta que nos traen la resolución del crédito fiscal, en nuestra firma buscamos atender desde el momento en que llega el citatorio de las facultades de comprobación. ¿Por qué lo buscamos así y por qué se los proponemos así? Porque desde nuestro punto de vista no hay nada mejor que ser el abogado que va a defender el juicio, el que va preparando y el que va tomando las decisiones de cómo atender a las facultades, a las autoridades fiscales en sus facultades de comprobación. Entonces, por eso, a pesar de que no vamos a tratar directamente un tema de litigio, vamos a ver cómo la atención de las visitas domiciliarias o de la revisión de gabinete impacta en el resultado del litigio fiscal. Es por esto que decimos que la forma y términos en que se atiendan las facultades de comprobación de la autoridad fiscal incidirán directamente y en gran medida en la defensa fiscal del contribuyente. ¿Por qué? Primer punto,
Lo actuado en la etapa administrativa puede incidir en las posibles violaciones formales del procedimiento, incluso convalidándolas. Ese es el primer punto importante. Tenemos que aprender a no convalidar las violaciones. Veremos algunos tips, les platicaremos algunos ejemplos, pero la realidad es que en la gran mayoría de los asuntos que nos llegan, en los que no interviene un abogado especialista en la defensa fiscal, vemos muchas violaciones que están convalidadas, es decir, oportunidades abiertas de ganar el litigio que han sido bloqueadas por el mismo particular y por la misma forma en que se atendió la visita. Entonces, tenemos cuidado con ese punto. Las manifestaciones de la empresa pueden incidir en la limitación de su defensa e incluso pueden formar confesiones a su cargo. Por eso también es importante que la respuesta de las autoridades fiscales no se vaya nada más en justicia, no se vaya nada más para decir, no lo hice, yo tengo razón. Hay que tener cuidado al atender las facultades de comprobación, de no hacer confesiones, de no decir fechas. Les doy un ejemplo y lo veremos más adelante. Cuando yo veo que hay una violación en un oficio de observaciones o en algún requerimiento y quiero contestarlo, a lo mejor, y lo veremos, contestamos un poco tarde, esa es la verdad, contestamos un poco tarde y nunca hacemos referencia, por ejemplo, al oficio de observaciones. Si yo quiero desconocer el oficio de observaciones en un litigio, lo cual me parece válido, y voy a responder, bueno, me voy al oficio en donde le comunican al contribuyente la preliquidación, ¿no? El preoficio de observaciones, esa facultad en la que te invitan a decirte cuál sería las observaciones que te van a realizar. Entonces, es una especie de decir, oye, ¿es una trampa? Bueno, no sé, pero está en la ley y hay que cuidarlo, ¿no? Por lo menos en materia de litigio, sugerimos que si tienes una violación, bueno, pues cuidado con responder en tiempo y forma porque estarías convalidándola de acuerdo a lo que dice el Código Fiscal y lo veremos más adelante. Y lo que se presenta a la autoridad, ya lo habían dicho, Óscar lo comentó aquí, serán las pruebas que podremos utilizar en el juicio. Y también hay que tener cuidado, ¿no? Esas pruebas, cuidado con lo que vamos a presentar. Oye, me traen estados de cuenta, supuestos estados de cuenta bancarios, que posiblemente fueron recopilados ilegítimamente por la autoridad, pues tengan cuidado, porque si ustedes ofrecen los estados de cuenta, bueno, pues están convalidándolos, ¿no? Entonces, si ustedes descubren que los estados de cuenta que tiene la autoridad no están debidamente certificados por las instituciones de crédito y luego por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y luego por el SAT, pues a lo mejor ustedes tienen una violación en las pruebas que pueden hacer valer en el litigio y que creen que si ustedes aportan el estado de cuenta original, lo van a convalidar, ¿no? Entonces, inclusive en ese tema de las pruebas, tenemos que diseñar el litigio como abogados y decir, oye, no me gustó, me corrió un traslado con estos estados de cuenta que me parece que están mal certificados. Yo no sé si son los originales y es una duda legítima. Puedo entender que lo son, pero oye, pues no están bien certificados y son estados de cuenta desde hace 10 años. Tengo un caso así. ¿Los tienes, contribuyente? Pues no. Ah, bueno, pues hay que cuidar mucho de cómo vamos a responder el tema de esos estados de cuenta. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene la autoridad fiscal para liquidarnos. Y si yo logro determinar que esos estados de cuenta en litigio no están debidamente certificados, difícilmente van a poder sustentar la presunción, ¿no? La presunción del 59 fracción tercera o la del 55, como en este caso intentó hacer la autoridad. Entonces, por eso es importante que en cada etapa de las facultades de comprobación cuidemos al contribuyente. Oye, vuelvo a repetir, nunca me he preguntado, oye, pero no sería como cuidarnos demasiado o estamos mintiendo. Bueno, a mí me parece que hay que ejercer los derechos que tenemos y la decisión, por lo menos de nuestra firma, es, si yo veo una violación procesal importante, mi recomendación es no contesten, ¿sí? Y curiosamente, como en nuestra firma nunca ponemos al representante legal a entender una diligencia con la autoridad, pues entonces al contador le digo, no contestes porque además estarías haciendo algo que no te está permitido. Déjalo pasar y cuando llegue el final yo me encargaré de eso. Es un tema básicamente de, ¿cómo le podemos decir? Una cuestión fáctica, ¿no? No es tanto teórica. Para este tema vamos a platicar un poquito de las etapas de la visita y revisión de gabinete, algunos ejemplos de su atención y su repercusión en la defensa fiscal. Y reitero, es muy importante la atención de las visitas de la facultad de comprobación para ganar el litigio. Si no la atiendes bien, la verdad es que se reducen un 70% las probabilidades de ganar ese asunto, a menos que el tema de fondo esté abiertamente claro y tengas el comprobante de sí pagué y la autoridad se equivocó. Yo diría que no hay que jugárnosla, es nuestra obligación
tratar de proteger con la forma el fondo del asunto. Hoy en día, en la que yo no acuso a las salas fiscales, las salas fiscales nos dan unas sentencias excelentes, nunca completas, pero excelentes. La verdad es que a mí me gusta cómo entregan las sentencias, pero también sé que el fondo no es lo suyo, ¿no? Entonces, hoy en día, bajo esas circunstancias, tengo una especie de tesis en el que digo, la forma, los derechos constitucionales, como deben desarrollar las facultades de comprobación las autoridades, es la verdadera garantía de defensa del contribuyente. Es la verdadera garantía de defensa del contribuyente. Porque en mi experiencia, sugiero que no en la de todos ustedes, el fondo no nos ha sido fácil de pelear. No nos ha sido fácil que nos revisen las pruebas. Ese es uno de los temas. Una vez presentamos, me acuerdo, me tardé un mes haciendo pruebas contables, o sea, acomodándolas, llevándolas al tribunal, y el tribunal fiscal no me las quiso valorar. Voy al amparo, que se valoren las pruebas, regresan 3 días, ya las valoramos y me emiten otra sentencia. Y en eso descubrimos que las pruebas estaban en el colegiado. O sea, lo que hicieron fue relacionarlas, pero las pruebas estaban físicamente en el colegiado y el tribunal fiscal, me voy a referir porque es más rápido que en vez de Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el tribunal fiscal no las quiso valorar y me sacó otra sentencia. Vamos y le decimos al colegiado, oye, el señor, ¿cómo es posible que valoró las pruebas que le exigiste en amparo si las tienes tú? Pues por supuesto que dijo, está incumplida la sentencia y le ordenó otra vez. Y de tercera vez, a mi apreciación, no las valoró. Metimos un incumplimiento de amparo. El colegiado dijo que sí cumplieron. Me fui a la Suprema Corte buscando, no quería buscar la destitución del magistrado, pero sí queríamos decirle, vas a valorarnos las pruebas porque no las vas a valorar. Después de tanta valoración, se ganó el asunto. En el colegiado realmente les costó mucho trabajo. Los magistrados me dijeron, es que nos pusiste a 5 secretarios a revisar pruebas. Le dije, pues de eso se trata el derecho fiscal. Pero precisamente la dificultad de que las valoren es lo que nos dice, ay, pues mejor pongamos piedras en el camino para no tener que llegar a ese punto, ¿no? Porque el tema fiscal, aunado al contable, aún para el tribunal fiscal, no es un tema fácil, ¿eh? Esa es la verdad. Si llegamos a temas contables en las que hay que analizar pólizas, interpretar leyes fiscales, créanme que nos vamos a meter en un problema con el tribunal, ¿sale? Entonces, no en todos los casos, pero en muchos. Bueno, entonces tenemos que la visita domiciliaria se compone primero de un citatorio para la entrega de la orden, un acta de inicio, actas parciales, un última acta parcial, un escrito para desvirtuar posiblemente esa última acta parcial, citatorio para levantar el acta final, un acta final, y luego viene una determinación del crédito fiscal. En cada una de estas oportunidades, en cada una de estas actuaciones, existe la posibilidad de detectar violaciones. Yo les diría, tenemos que ver todas. Desde que llega cualquier citatorio, a nosotros, a los clientes les decimos, en cuanto llegue el primer citatorio, háblame, porque necesitamos revisar y atender la visita. Y cobramos por atender la visita domiciliaria, no nada más estamos preparando el juicio. Nosotros somos especialistas en atender visitas domiciliarias y facultades de comprobación. Y como tal, ojalá y no se llegue a juicio. Si se llega, ya la tenemos preparada y si no, nos pagan por el servicio que desempeñamos ahí. Y nos pagan bien. Entonces es un buen área de negocio. ¿Dónde empieza lo más importante que yo les quiero decir? El inicio, citatorio y acta de inicio. Ese es uno de los temas más importantes porque si tumbas esta parte, tumbas toda la visita. Luego está el citatorio para levantar el acta final junto con el acta final. ¿Por qué? Porque el tumbar estas actuaciones lo que provoca es que el tribunal determine que no concluyó la visita o la revisión en tiempo. Y si no concluye la visita o la revisión en tiempo, la autoridad tiene una sanción que se especifica en el 46A. Es decir, queda sin efectos todo lo actuado desde la misma orden, sin posibilidad de reponer el procedimiento. Entonces, este tipo de nulidad, a nosotros nos encanta buscarla. Lo más que atacamos siempre es el acta final, en el caso de la visita domiciliaria, para tratar de obtener una sentencia completa. Porque si te dan esa sentencia, primero es de forma, es importante decirlo, y en la forma las autoridades fiscales no tienen recurso. Y segundo, es una sentencia completa. Es una verdadera sanción a la autoridad fiscal por hacerlo mal. ¿Sale? Entonces, bueno, yo hablo porque yo soy del lado del contribuyente, pero si alguien trabaja para el SAT, bueno, pues son las cosas que tienen que tener cuidado en hacer bien, ¿no?
Luego hay oficios extraordinarios, aumento de personal, extensión del plazo, solicitud de documentación y reposiciones de procedimiento. Ok. Estos puntos son importantes porque son, perdón, alguien está golpeando, ¿verdad? Bueno, son puntos importantes porque son actuaciones muy importantes dentro de la visita, que también si logramos bloquear o logramos observar que existen violaciones, posiblemente en un juicio de nulidad tengas muy buenas oportunidades de obtener un resultado favorable. Pero bueno, se las dejo para que vean, sé que todos conocen muy bien el tema de la visita domiciliaria, pero también me gustaría puntualizar que dentro de todos estos actos de la autoridad fiscal existen actos más importantes. Y les diré de una vez, sin duda, el acta final. Así no hayas llegado a revisar o a estar junto con el contribuyente durante toda la visita, si lograste llegar antes del acta final, tienes buenas ventajas, ¿no? Y luego aquí es materia de prueba también. Hay un tema importante, yo creo que lo vamos a ver más adelante, pero se los quiero anticipar. ¿Qué tan legítimo es utilizar cualquier medio de prueba para demostrar que la actuación de la autoridad es ilegal? Y lo hemos discutido mucho. Antes en tribunal fiscal normalmente no usábamos testimoniales. Nosotros empezamos a usar testimoniales y es muy difícil implementarlas. Esa es la verdad. Los secretarios del tribunal no están preparados para desahogar este tipo de pruebas. Bueno, les digo una cosa, hay que intentarlo, hay que hacerlo. Tampoco estamos acostumbrados a levantar fe de hechos, salvo en casos muy excepcionales. Y luego se duda mucho de la fe de hechos. Entonces, si me lo permiten y yo lo aconsejo, nosotros nos hacemos llegar siempre por funcionarios, siempre por cámaras y buscamos acreditar si algo no está bien, que las facultades de la autoridad no fueron desplegadas de forma debida. La autoridad tiene una espada que se llama presunción de legalidad y la hablaba Óscar hace rato. Contra esa espada de la presunción de legalidad es muy difícil remar. Esa es la verdad. ¿Cómo remas? Con otros actos que tengan fe, con otras pruebas que puedes adminicular para demostrar violaciones a tus derechos constitucionales o en este caso de legalidad. ¿Sale? Entonces, y no tengamos miedo, yo sé que es un tema que puede causar escozor, pero simple y sencillamente creo que es legítimo y es ético. Es legítimo porque no hay otra forma de acreditar que la autoridad no llegó a la hora que llegó, si no es con un notario esperando y diciendo, estamos esperando a la autoridad y la autoridad no llegó. Y si todavía nos quieren objetar esa prueba y tengo una cámara, es legítimo prender la cámara y decir, vamos a ver a qué hora llega la autoridad junto con el señor notario. Entonces, sé que son temas que parecen rudos para el litigio fiscal, pero yo lo que le digo a los jóvenes que trabajan en nuestro despacho es, ¿y qué tan rudo va a ser para el cliente cuando le ejecuten su patrimonio? Esa es la verdad. ¿Qué tan rudo va a ser para él cuando se le acabe su patrimonio o le quiten una gran parte de su dinero? Va a ser muy rudo también. Y en ese nivel, siento, o es mi opinión, que también nosotros tenemos que elevar el nivel de nuestro litigio y que tenemos que ser agresivos y que tenemos que tratar a toda costa de defender a nuestro cliente. Sin mentir, evidentemente, hay que ser éticos, pero todo lo que haces aquí, pruebas, constitución de pruebas, videos, es válido. Y les voy a decir una cosa, no es algo nuevo, es el uso de las fe de hechos, de las videocámaras, se ha estado usando. El SAT en la Ciudad de México acaba de perder un litigio importante con cámaras, sin notario, y sé que no le gusta, sé que ha sido difícil el tema, pero hoy en día va a ser mucho más usual. ¿Por qué? Porque prácticamente ya nada es ilegal, en el sentido de decir, los formatos impresos se equivocan, las hojas, yo tengo asuntos en que las hojas me notifican 3 créditos, están mal las hojas, no sabemos ni cuántas hojas se compone cada crédito y el tribunal me dice, no, pero eso no es violatorio de nada, el crédito está completo. Dije, no, las actas deben estar perfectamente circunstanciadas para darme la certeza de que me notificaste lo que tenías que notificarme. Cada vez más los formalismos se están echando a la deriva. Entonces tenemos que fortalecer más ahora el material probatorio para probar que la autoridad, en algunas ocasiones, aplasta los derechos del particular. En la revisión de gabinete sucede lo mismo, está el citatorio para notificar un requerimiento de información y la notificación de un requerimiento. Está la entrega de información, están los requerimientos adicionales, la contestación a los requerimientos, el muy importante oficio de observaciones. ¿Por qué? Porque con él se concluye la etapa de revisión, es decir, aquí es donde toman el plazo de los 12 meses, aunque hay teorías que dicen que son 20 días después. Pero bueno, para nosotros decimos el oficio de observaciones es con lo que se concluye la facultad de comprobación y es lo que es susceptible de impugnarse por 46A, buscando una nulidad importante.
está el escrito para desvirtuarlas, que también veremos que es muy importante, porque en el escrito para desvirtuarlas, normalmente confiesas fechas de notificación. Normalmente. La verdad, nosotros no lo hacemos, pero en la mayoría de los casos que vemos que no atendemos la visita nosotros, ahí viene notificado tal día, ¿no? El oficio notificado tal día y vengo y, bueno, pues ahí ya estás confesando. Y es muy difícil levantar esa confesión. Lo hicimos una vez y nos costó también 2 o 3 amparos para poder levantar esa confesión. Entonces tengan cuidado con el escrito de observación, con el escrito para desvirtuar las observaciones, porque por lo menos al momento en que lo presentas, estás prácticamente diciéndole al tribunal, esa es la fecha en que por lo menos yo conocí el oficio de observaciones, ¿sale? Independientemente de que anules el oficio de observaciones, ¿eh? Si vas y lo contestas, pues entonces sabe, es tácito tu aceptación de que conoces el documento, ¿sale? Y vamos a ver una sentencia del tribunal al respecto. Está también la determinación del crédito fiscal, evidentemente es importante, pero lo normal es que ya sea aquí el fondo y metas todo en tiempo y forma y no juguemos mucho con las violaciones de notificaciones. ¿Por qué? Porque aquí sí depende tu impugnación, ¿no? Entonces hay que usar los 30 días y hay que presentar las demandas en tiempo. Si le puedes jugar algo, juégale en una violación a la notificación que se salió de los 6 meses, pero lo normal es que en el crédito fiscal no se te va a ir el plazo. Y están los oficios extraordinarios, extensión del plazo, solicitud de documentación, reposición del procedimiento. En la extensión de plazo también es importante comentarles, hoy en día ya atendemos mucho más clientes internacionales y las autoridades hacen muchas compulsas internacionales. Y uno de los requisitos para que el plazo se vaya de 1 a 2 años de las revisiones es que se haya requerido a las autoridades de un gobierno extranjero. Normalmente en mi caso son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero como no hay un procedimiento tan claro para hacer todo esto, Estados Unidos es muy simple, le mandas un escrito, lo reciben y ellos le requieren al particular realmente. No son tan formalistas como lo somos aquí. Esos escritos son difíciles de recuperar, por lo menos en nuestro caso. Y ahondando un poquito en lo que decías, Oscar, en el sentido de decir negativa lisa y llana, bueno, pues si el requerimiento en sí a la autoridad es lo que le faculta a quedarse 2 años en tu casa, pues vamos a negar lisa y llanamente ese oficio o ese requerimiento, porque si la autoridad no puede demostrar su existencia, se va a entender que no existe y por lo tanto se va a acabar el juicio ganando. ¿Por qué? Por pues sí, así es, una caducidad, una preclusión de su derecho, como le quieran llamar, 46A, ¿no? Definitivamente. Entonces, para que vean que lo que atiendas en el asunto, lo que aportes, lo que digas, sí es muy importante en el litigio. ¿Va a ser importante la negativa lisa y llana que hagas en el litigio? Sí, va a ser muy importante. Pero si por algo tuviste acceso a ese documento y tú mismo lo aportaste al juicio, ya no puedes defenderte de eso. Entonces, yo creo que es legítimo que digas qué vas a aportar o qué no vas a aportar a un juicio. Como lo es en materia mercantil, si estás defendiendo a un cliente que debe, vamos pensándolo así, pues tú no vas a ir a aportar el contrato en el que diga debo, ¿no? Tú vas a defender, no, mira, aquí están mis pagos, es lo que voy a defender. La otra parte es la que tiene que aportar el pagaré o el contrato, ¿sale? Seguimos, a ver. Perdón. Entonces, con ese tema me gustaría platicarles cuáles son los vicios no invalidantes de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, para que de ahí partamos para construir un poquito nuestro criterio de atención de las facultades de comprobación. Es decir, dice la ley que es entre otros, pero por lo menos estos son los clásicos por los que si tú cometes lo que dice cada uno de estos incisos, el tribunal va a decir, oye, sí, en efecto, es fundado, pero inoperante. Es fundado porque es una violación de la autoridad, pero ¿qué crees? Que está consentida y por lo tanto no trasciende como una violación a tus derechos, ¿sale? Y uno es cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden. Entonces, a ver, lo importante que tenemos que advertir es siempre y cuando se inicie con el destinatario de la orden. Pues para empezar aquí lo que me dices, el destinatario de la orden nunca tiene las facultades de comprobación y no es ningún delito, es una elección, es un derecho que tengo a decir, señor, yo le recomiendo que usted no atienda la orden de visita. ¿Por qué? Porque si la atienda, cualquier violación que haya en su proceso va a quedar convalidada y entonces dejamos a cargo
de los empleados, de los contadores, de los asesores, la atención de este tipo de facultades de comprobación. Segundo, cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse. La realidad es que es difícil que se notifique fuera del domicilio. Este es un tema que normalmente no sucede, pero acabo de leer una sentencia hoy que sucedió. Esa es la realidad, ¿no? Y la abogada, muy trucha, se puso y dijo, aquí está mi constancia de situación fiscal y me notificaste en otro domicilio, ¿no? Era una responsabilidad solidaria y le notificaron en el domicilio de la empresa y se cayó el mandamiento de ejecución, ¿no? Entonces, válido, ¿no? Para que tengan esa… ¿Saben dónde sucede mucho? En el predial, de una vez se los digo. Nunca notifican en el domicilio fiscal. Siempre notifican, les digo porque el otro día me requirieron de mi casa, notifican, sí, pero yo me paré, la verdad. Entonces, te notifican en el domicilio del predio, de los terrenos. Ya ven que paga 4 veces lo que una casa y es súper inconstitucional. Y lo están soltando todos los días en amparo. Bueno, entonces… Oye, pues están mal notificados los 5 requerimientos que me hiciste porque los traen al amparo y dicen, no, ya te había notificado. No, es que lo notificaste en un terreno. Pues, ¿quién se va a notificar ahí? ¿El guardia del terreno? Perdón, pero no valen. Los anulas y entras al fondo del asunto. Luego está el tema de cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios del procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o su representante legal. Vuelvo a decir, pues ni el interesado ni el representante legal es óptimo que atiendan la visita o las facultades de comprobación. Por lo menos es mi opinión. Cuando existen irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimiento de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitada. Aquí hay una duda. La realidad es decir, oye, siempre que el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentos solicitados. No hay nada más difícil que convencer a un contador y a un empresario que no conteste un requerimiento de la autoridad. De verdad, es algo casi imposible. Oiga, pero ¿podemos contestar? No. Oiga, pero no se contestan los requerimientos de la autoridad cuando tu abogado te dice… A mí me parece que hay violaciones procesales importantes y que de ser contestado vas a convalidarlas. Entonces, mi opinión es que no deberías contestar ese requerimiento. Pero nos van a multar, invítame una multa, pero no contestes el requerimiento. Es muy difícil, es difícil, sí, claro que es difícil convencerlos, pero bueno, está el tema. Pero es importante, oye, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados. Bueno, cuando es muy difícil de convencerlos de que no deben contestar ese requerimiento, entonces, bueno, contesta pero poquito, ¿no? O sea, contesta fuera de tiempo y contesta poquito. Porque entonces podría alegar que no fue oportunamente, porque fue fuera de plazo, y podría alegar que no fue de manera completa. Pero ya no me está gustando tanto, ¿eh? Cuando hay vicios en las notificaciones, desde mi punto de vista, no se debe contestar. Y sí te van a multar. Y sí vas a interrumpir el plazo, sí. Pero si puedes tumbar esa notificación, ni el plazo se interrumpió, ni te van a poder sancionar por eso, ¿no? Y ya decide tú, yo no lo hago, pero si pelear la multa y desde ahí empezarla a pegar, yo no lo hago, la dejo, la pago y esperamos al litigio. Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados. En el tema de las compulsas sí es muy importante, como lo saben, ahí nada más es un tema, antes no había la obligación. Luego peleamos mucho y dicen, bueno, sí tiene la obligación de entregarte cuando esto tenga que ver con el fondo del asunto, ¿no? En el caso específico que les platiqué, me decía la autoridad ante la sala superior en México, me decía, oye, pero es que yo no tenía obligación de darte a conocer ese requerimiento, es un requerimiento interno, ¿no? Y además no me sustenté en él. Le dije, no, perdón, sí te sustentaste en él, tanto te sustentaste que por eso te quedaste 2 años en casa de mi cliente. Pero además no me importa porque yo lo que negué fue un hecho, ¿no? Lisa y llanamente, y como ese hecho es el que sustentó la ampliación del plazo, se acabó. Y era un asunto importante. Digo, para que vean cuál es la importancia de la forma en el litigio fiscal. Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una cuando no se valora alguna de las pruebas para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos. Es decir, oye, si aportaste pruebas pero no son idóneas, no hay violaciones, ¿no?
Aquí sí les digo, cuidado con lo que aportemos, hay que aportar las pruebas conducentes y solamente las que de veras nos van a servir. Yo tengo como tecnología jurídica, un poquito se lo puede llamar así, el solamente aportar lo que sí necesitamos aportar. Muchas veces por aportar por kilos te puedes estar haciendo harakiri. Aporta únicamente lo que necesitas. Y hay veces que hay que tomar riesgos, señores. O sea, no todo es entrega todo. Oye, pues no voy a aportar este. Oye, pero es importante. Pues sí, pero no quiero aportarlo, porque si lo aporto, me puedo yo mismo bloquear mi defensa. Para eso estamos los abogados y para eso tomamos decisiones de riesgo y el cliente nos tiene que acompañar. No nos equivocamos nosotros, ponemos el planteamiento, lo sometemos a consideración y recomendamos. Al final el cliente decide si nos deja que nuestra opinión sea válida, pero nosotros podemos tomar una decisión de riesgo así sometiéndole al cliente. Bueno, este es el catálogo normal de los vicios y cómo se convalidan. Ese es el catálogo normal. Y luego el Tribunal Fiscal se inventa muchos más, ¿no? Es decir, de esto construye un montón de cosas para decir, no, mira, todo se convalida, y así tenemos un caso, si contestaste el oficio de observaciones en tiempo. ¡Auch! De veras, un requerimiento de información del inicio de la visita se convalida porque contestaste el oficio de observaciones. También en amparo no se pudo mantener esa resolución, pero existe, para que se den una idea de cómo tienen que cuidar el tema de contestar o no contestar, ¿no? Y concatenarlo con el tema que nos decía Óscar Fabián, si lo necesitas para las pruebas, pues entonces a lo mejor no contestes, pero vete al recurso de revocación y aporta todo ahí, ¿no? Para poderte defender. Un segundito, por favor. Entonces, las facultades de comprobación no deben ser atendidas por los representantes legales, salvo en casos indispensables. En la visita domiciliaria se entiende con cualquier persona. En la visita domiciliaria no es necesario ir y decirle a la autoridad por escrito, tienes todo a tu disposición en mi domicilio. Su obligación es acudir al domicilio. Cuidado, esos requerimientos que parecen que es entrégame las cosas y nos vamos y nos engañan, esa es la verdad. Vamos y les entregamos cosas que no tendríamos por qué entregarles ni ponerlos a su disposición. Si te dicen 6 días, tu obligación es estar al día 6 con tus papeles en la oficina. Y si no llegan, no importa, el día 7 lo recibirán, el 8, el 9 o durante todo el año que tienen para recibir esa información. Entonces, cuidado con eso. También la autoridad también tiene su tecnología, ¿no? Entonces, te ponen, oye, y por favor dime por escrito que ya puedo pasar por ella. ¿Por escrito de quién? Del representante legal. ¿Para qué? Para que se entere y lo puedan vincular, ¿no? Está también revisar todas y cada una de las actuaciones de la autoridad a efectos de detectar vicios. Yo creo que la atención correcta de una visita domiciliaria o de una facultad de comprobación es una por una leerla. No puedes dejar de leer cada facultad. Llega el citatorio y lo tienes que leer. Llega la notificación y la tienes que leer. Y tienes que ir apuntando. Y tienes que ir diciendo cómo voy a planear el litigio de llegar a necesitarse. Por lo menos lo hacemos así. Nosotros tenemos ahí un cuadrito de control para poder decir, estas son nuestras violaciones y esta es la forma en que yo voy a atender la visita derivado de las violaciones que he detectado hasta el día de hoy. Si mañana hay una nueva, la atenderé de diferente forma. Pero hasta el día de hoy, esa es mi fórmula para atender la visita derivado de los errores en que la autoridad ha incurrido. Si existen vicios importantes, valorar el no contestar o no atender la actuación, eso es importante. Cuidar el tema de los préstamos, eso ya lo estabas platicando, ya que de no ser declarados se presumen ingresos para las personas físicas, para las personas morales también ahí hay un tema en casos de efectivo. Entonces cuidemos mucho, a veces, es un contrato de préstamo, pues no. La forma en que atiendes esta visita también te puede vincular. Sí, no te preocupes, vamos a hacer un pagaré, ¿no? Y listo. Pues, ¿qué crees? Que tú le acabas de dar a la autoridad, si se pone trucha, perdón por la palabra, le acabas de dar la espada para que te mate. ¿Por qué? Porque dice, entonces es un préstamo, sí, enséñame dónde lo declaraste, persona física, ¿no? No lo declaré. Pues, ¿qué crees que la primera sala nos acaba de decir? Que ni siquiera tienes prueba en contrario. Es como consecuencia de no haberlo declarado, se considera ingreso y pelas. Jure et jure, ese es el término, ¿no? Bueno, y luego están, y en las personas morales sucede con los préstamos en efectivo. Hay que cuidar las pruebas, que sean corroborables por los terceros, señores. Ya no estamos en el tema de que inventamos una prueba y la metemos, a ver qué pasa. La autoridad, si es una prueba importante, compulsa, y compulsa a cualquier nivel. Entonces,
Si hay un documento que no les gusta o saben ustedes que no, que podría ser negado por un tercero, es decir, si alguien lo inventó, pues yo les diría, traten de convencer a los clientes de que no usen esas estrategias al día de hoy. La autoridad va a compulsa, el otro niega, y ¿qué creen? Que además de un tema fiscal, nos pueden buscar por un tema cuya palabra no me gusta pronunciar porque yo soy fiscalista, pero aquí hay penalistas también, ¿no? Entonces, tengan cuidado, o sea, ya no es tan fácil preconstituir pruebas. Y digo, no es que yo me dé golpes de pecho, oye, pues si no está un contrato, pues celébralo, ¿no? Pero con la gente real, es diferente documentar algo que construir o inventar algo, ¿no? Y en el tema de los préstamos se da mucho, porque creemos que es fácil, pues no es fácil. Y veremos entonces, vamos un poquito rápido porque el tiempo es corto, pero espero que podamos hacerlo. Vamos a cuidar las pruebas y en el acta final y oficio de observaciones es el acto más importante de la facultad de comprobación de la autoridad, del que se puede obtener gran beneficio. ¿Por qué? Porque el tumbarlo implica una violación al 46A y es nulidad lisa y llana, máxima consecuencia de la nulidad. ¿Sale? Tal como si no, como si hubieras pagado, por ejemplo, en el caso que debieras. Bueno, les voy a hacer nada más brevemente algunos comentarios, algunos extractos de sentencia para que puedan darse cuenta de la importancia del asunto. Dice en un tema de revisión de gabinete, en razón de lo anterior, aun cuando ha resultado ilegal la notificación del oficio tal por el que se solicitó al accionante diversa información y documentación a fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales revisadas, se estima que no se causó una afectación a la esfera jurídica de la actora ni trascendió el sentido de la resolución impugnada al haber presentado la demandante el escrito de 3 de octubre del 2011, con el objeto de desvirtuar la determinación de actos o actividades presuntamente gravados en cantidad de tanto que se originan de los depósitos de los meses de mayo y noviembre, bla, bla, bla. De ahí que no obstante resultar fundado el concepto de impugnación en estudio, el mismo resulta insuficiente para trastocar la legalidad del acto controvertido. Ese es el digno ejemplo de una violación que es, ¿cuál es la palabra? Convalidada por nuestra actuación. En este caso, les voy a decir, dentro de esa sola resolución tuve 6 argumentos fundados pero inoperantes. ¿Por qué? Porque el contribuyente atendió junto con su contador y además junto con las autoridades fiscales que le decían cómo atender la visita, ¿no? Esa es la verdad. Luego, sin que obste para lo anterior el que la parte actora argumente que no existe un oficio de observaciones legalmente notificado, en tanto que, como se ha determinado en el presente fallo, las irregularidades contenidas en la notificación del oficio de observaciones fue convalidada por la propia actora al dar contestación a ese oficio, ¿no? Aunado el reconocimiento expreso de esta, en el sentido de que el 15 de septiembre del 2011 fue recibido el oficio de observaciones, según lo señaló la propia actora en el escrito que recayó. ¿Saben? Entonces, esta es una confesión, por eso no confesamos. Por eso no le pongan fecha de notificación a nada, nada más no lo hagan. Es difícil, incluso con nuestros abogados, en el proceso de aprendizaje es difícil convencerlo que pueden hacer escritos sin confesar fechas. Podemos contestar sin decir en cuándo nos notificamos, de veras, pero tardas en experimentarlo. Hay que intentarlo, ese es mi… Perdón. Así, ante la ilegalidad precisada, debe concluirse que la notificación practicada a la actora respecto del oficio de observaciones resulta ilegal al no ajustarse a lo dispuesto en el 136 y 137 del Código Fiscal, debiendo tenérsele por conocedora del mencionada resolución hasta el 3 de octubre, fecha en la cual el demandante compareció ante la autoridad a desvirtuar el oficio de observaciones. Ese lo ganamos, esa es la resolución después de amparo, pero nos costó un trabajal. ¿Por qué? Porque estaba confesado. Yo dije, no, del texto no se desprende una confesión clara y precisa de la fecha de notificación, sino de la fecha de la constancia de notificación. Y gracias a Dios, el colegiado compró la idea y dijo, está bien, pero ¿sabes cuándo? En cuanto presentaste el documento, ahí ya conocías. Le dije, sí, nada más que al presentar el documento, ya se han venido los 12 meses y gracias a Dios ganamos por nulidad lisa y llana, ¿no? Entonces es importante para que vean ese efecto. En la visita domiciliaria, un ejemplo de la visita domiciliaria y algunas violaciones es, asimismo, esta sala tiene la convicción de que el representante legal de la empresa actora se encontraba en el domicilio de esta el día 20 de junio del 2011 a las 12:30 horas, día y hora en la que fue citado por la visitadora en el citatorio del 17 de junio del 2011 a efecto de realizar el levantamiento del acta final, ya que de las pruebas aportadas por la demandante al presente juicio y en específico a la fe de hechos levantada por él, no voy a decir quién, el día 20 de junio del 2011 y las cuales se encuentran agregadas a fojas tal de autos, se desprende lo siguiente.
Por tanto, a partir de esa fecha, la autoridad tenía un plazo de 12 meses para levantar y notificar el acta final de visita domiciliaria, referida en el 46, ¿verdad? Por lo que realizado el cómputo de ese lapso temporal, se tiene que la autoridad fiscal tenía hasta el 22 de junio del 2011 para concluir la visita domiciliaria, sin que lo anterior ocurriera, ya que como quedó precisado anteriormente, al haberse levantado indebidamente el acta final, tal situación trae consigo la visita domiciliaria no se haya concluido y por lo tanto que se hubiese concluido en el plazo de 12 meses, ¿no? Y ese es un ejemplo de que sí se puede desvirtuar la presunción de legalidad de una actuación de la autoridad. Muy difícil, la verdad que no es fácil, también costó muchos amparos, pero ahí está, ¿no? Y bueno, finalmente son ejemplos para decirles por qué el litigio, y se lo voy a decir claramente, a mí me parece, el litigio se gana desde las facultades de comprobación. Cuando llega el litigio a ti, cuando ya no hiciste nada en las facultades de comprobación, yo empiezo a leer y empieza a disminuirse siempre mis oportunidades de ganar. Como abogados, lo recomendable es empecemos a empujar el que nos den a nosotros la atención de la visita. Y no nada más formal, también la material. Acompañar al contador en qué aportamos, qué no aportamos, por qué sí, por qué no. Nos peleamos mucho, hay decisiones difíciles. Pero la verdad es que cuando hemos atendido una visita domiciliaria, normalmente, si llegamos a juicio, que esperamos que no llegue a juicio, el juicio es favorable. Eso es lo que yo les quiero platicar. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto los contesto, pero básicamente era transmitirles un poco de nuestra experiencia de litigio fiscal y decidimos exponer esto porque creemos que es la base, realmente, la facultad de comprobación. Ahí se ganan los juicios, señores. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al principio comentabas que en las revisiones de gabinete el plazo de 12 meses concluía una vez notificado el oficio de observaciones y no 20 días después. ¿Podrías profundizar un poquito más en ese tema, por favor? Sí, fíjate que me gusta el argumento, es un argumento de uno de los abogados del despacho. Para mí, la visita concluye, es decir, los 12 meses concluyen con el oficio de observaciones. Pero por ahí la interpretación de los artículos te da a entender, oye, pues ¿cómo que concluye? Si después del oficio de observaciones tienes 20 días para contestar, ¿no? Entonces, en un argumento de legalidad, si mal no recuerdo, por ahí hicimos valer el tema, es un argumento de uno de los abogados del despacho y cuando leímos el artículo digo, sí pega, es difícil, yo creo que es difícil, pero, a ver, Víctor, sí estamos en ese tema, ¿verdad? Sí. Yo creo que termina con el oficio de observaciones, la teoría del abogado es que no, que concluye después de los 20 días de que notificaste el oficio de observaciones. Es decir, que el oficio de observaciones tendría que ser notificado 20 días anteriores a la conclusión de los 12 meses. ¿Más o menos? ¿Me explico? Perdón, me fui un poquito, pero sí es cierto. Es decir, notifica el oficio para que los 20 días después, como si fuera un acta final, terminen ahí. Y hay una tesis, hay un resquicio que creo que le puede pegar. Yo la verdad es que los dejo porque no creo en el argumento, no creía en el argumento, pero mis abogados han demostrado que muchos argumentos en los que no creo pegan, así que los dejamos innovar. Sí, señor. Buenas noches, licenciado. Hola. Bueno, yo tengo 3 puntos que me gustaría saber tu opinión sobre lo que yo he encontrado, inquietudes con contadores y contribuyentes. La primera es sobre el programa de caídas recaudatorias. ¿Qué opinión te merece si el contribuyente debe de acudir a la cita? Porque considero que es un acto de fiscalización sin que tenga un debido proceso, pues. Sin embargo, la presión para que acuda es de tal forma que el contribuyente va y incluso cumple con lo que le obligan a través de esa diligencia para evitar lo que es la revisión electrónica. La segunda que me gustaría también saber tu opinión es sobre la problemática del artículo 42, antepenúltimo párrafo, cuando se cita a una persona moral a través de sus órganos de dirección, se menciona que se podrá notificar al representante legal, pero únicamente para que éste le avise a los órganos de administración y acudan a la cita. Sin embargo, hay administraciones que desahogan la diligencia cuando acude un apoderado, pero no forma parte de los órganos de administración, y hay otros que la suspenden.
Entonces, creo yo que se podría lograr una revocación desde el recurso de revocación, ¿sí? Y la última es sobre el artículo 46 o fracción octava, donde menciona que la autoridad fiscal podrá revocar por una sola vez el procedimiento cuando encuentre una violación formal. Sin embargo, existen tesis donde hay diferenciación entre lo que es una violación formal, una violación de fondo y una de procedimiento. Entonces me gustaría saber en qué casos sí y en qué casos no, porque si se suspende se revoca por una violación de fondo o una violación de procedimiento, entonces sería una violación para un agravio, pues para elaborar un agravio y poder lograr una revocación de parte de nosotros como contribuyentes. ¿Qué opinión te merecen las tres? Okay. La primera, yo siempre voy a caídas recaudatorias, a mí me gusta, no tengo un fundamento jurídico, me gusta darle frente a la autoridad y decirle aquí estoy, voy a cumplir, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué me gusta ir? Porque en la pantallita te muestran un montón de cosas importantes para saber, tú sabes lo que hiciste o lo que tienes en tu empresa y ellos te muestran lo que ellos conocen, ¿sale? Y entonces ahí haces una comparación y puedes diseñar alguna estrategia de defensa o de cumplimiento, porque no nada más nos defendemos, también cumplimos. A mí sí me gusta ir. No te podría decir, oye, ¿qué tan inconstitucional y ilegal es? La verdad es que no he profundizado en el estudio, pero en la práctica yo acompaño al contribuyente a hacer esa tal. En el punto número 2, que era rápidamente, ¿qué recordamos? Sobre quién debe de acudir a la cita. ¿Quién debe acudir a la cita? ¿Sabes que el tema no está tan explorado? Yo no he visto tantas resoluciones al respecto. Incluso hemos visto que las violaciones a ese artículo y esa obligación no están trascendiendo al resultado del fallo, por lo menos en materia del Tribunal Fiscal todavía. Tengo que esperar, realmente yo soy muy fáctico, las resoluciones de los tribunales para poner un tema. A mí me parece que es para darte el derecho a autocorregirte, es para decirte, mira, para que sepas bien, con independencia de quién atendió la visita, que sepas qué te va a pasar y te puedas autocorregir. Ya hemos hecho argumentaciones en el sentido de decir, es que no me diste la oportunidad, pero hasta el día de hoy no hemos tenido resolución. Esa te la debo y que seguramente alguien de los expositores que habla ahorita nos puede profundizar más. Yo no tengo tanto conocimiento en el tema específico. ¿Y la última? La revocación por una sola vez, sí, por violación formal. Esa es muy difícil, esa revocación por la propia autoridad fiscal, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, tuvimos un caso en la oficina donde revocan porque se cambió de domicilio fiscal la empresa. Sí. Entonces dices, no, espérate, como te cambiaste, te levanté el acta final, pero ahí se constar el domicilio anterior cuando ya había uno nuevo y revocó. Y nosotros considerábamos que esa era una violación de procedimiento no formal. Fíjate que iría un poquito más allá. A nosotros nos está pasando algo así y estamos esperando esa revocación, pero lo que vamos a debatir ahí es si después del acta final puedes revocar o no, porque ya concluyeron las facultades y me parece que mientras está el trámite de la visita sí, pero cuando ya la concluiste, oye, ¿qué crees? Que me equivoqué en el acta final y la voy a revocar, me parece que ya no tendría derecho las autoridades a hacerlo. Por lo menos esa es la opinión jurídica que me merece el punto. Si ya te cerraron el acta final, a mí me parece que en ese momento se les acabaron las facultades de reponer el procedimiento porque solamente lo podrían hacer dentro de las facultades de comprobación y al darte el acta final concluyeron sus facultades. Esa es mi opinión. Pues muchas gracias por su atención y le cedo el espacio a los demás. Bueno, maestro, muy interesante sus comentarios. Sin duda, como abogado, creo que la defensa empieza desde el punto de vista preventivo y el punto de vista preventivo es en el procedimiento de fiscalización. Entonces, muy atinados y muy acertados sus comentarios. Y por ello me permitiré dar lectura al reconocimiento mismo que dice y versa a la letra así. Reconocimiento al maestro Alejandro Cisneros por su participación como ponente en el Magno Congreso de Fiscalística en litigio fiscal estratégico con el tema Litigio estratégico desde las facultades de comprobación, contribuyendo con su generosidad, profesionalismo y calidad como expositor, celebrado los días 14 y 15 de junio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Lo firma la directora general Roxana Verónica Cruz Yepes, el presidente Adrián Alfonso Paredes Santana. Felicidades, maestro. Muchas gracias. Y también el cuadro que se nos ha entregado a los expositores, aquí está también. Entonces,